Nacional del área de hombres trans de la Asociación de Travestis Transexuales Extranjeros en la Argentina. La temática sobre la que voy a hablar es sobre identidad y orientación, específicamente de hombres trans, y un poco empezar a contar nuestra historia, de cómo empezó. Si bien hace alrededor de 2 o 3 años se empezó a visibilizar lo que es la comunidad de los hombres trans, en realidad existimos desde siempre. Pero en una manera más invisibilizada. No solo por, como la sociedad siempre intenta invisibilizar a todo lo que es la diversidad, sino también un poco de nuestra parte, de tratar de pasar desapercibidos, de que no se nos note, justamente para evitar todos estos tipos de actos discriminatorios que surgen siempre con la diversidad. Entonces, tratábamos de ir por el costado y evitar un montón de situaciones. Pero hace 2 o 3 años empezaron a surgir un poco más de activistas que no eran tan solo individualmente, sino que empezamos a entender que era necesario empezar a organizarnos, empezar a pelear por nuestros derechos. Veíamos cómo gays, lesbianas y mujeres trans estaban constantemente en la lucha, en el reclamo de derechos, y faltaba la voz de las personas, de los hombres trans, que hasta ese momento se escuchaba. Hay ciertos activistas que se conocen hace muchos años, pero era algo individual y particular de cada uno. Empezamos a entender que era necesario organizarnos, y fue cuando formamos el área de hombres trans dentro de ATA, entendiendo de que era necesario también juntar en conjunto con las mujeres. Veíamos que las mujeres de ATA venían hace ya 20 años de trabajo a nivel nacional, tenían ya un respaldo, una capacitación política, una mirada social que nos venía bien a nosotros empezar a entenderla para agilizar nuestra capacitación y empezar realmente a ser parte del reclamo de los derechos. Por eso que nosotros siempre decimos que ATA es la única red nacional con representación en la mayoría de las provincias y que tiene hombres y mujeres trabajando en conjunto. Hay varias otras organizaciones, pero o son de hombres trans o de mujeres trans, y por lo general son más locales. Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional. Respecto a nuestra construcción, tenemos una construcción diferente a lo que son las mujeres trans. Esto que decíamos antes, que pasamos más desapercibidos. Al pasar más desapercibidos tuvimos otras posibilidades, el pasar por el secundario y tratar de pasar desapercibido, poder finalizarlo, que no se generen discriminaciones en cuanto a la educación, que eso es lo que nos diferencia en cuanto a las mujeres, que por lo general no tenían la primaria o la secundaria. Bueno, a grandes rasgos, la mayoría de los hombres trans tenemos finalizado un secundario y hasta comenzado estudios universitarios. Respecto a la familia, sí, en la familia siempre pasa exactamente lo mismo. Cuando uno construye una identidad que es diferente a lo que la sociedad espera, siempre se genera una discriminación. Y siempre decimos que el primer factor, el primer eje discriminatorio siempre es la familia, y después la educación. En el caso de nosotros, una de las cosas que tenemos como eje siempre para plantear es que tratamos de no seguir los parámetros que están impuestos de lo que es un hombre y una mujer. Tratamos de romper con ese parámetro y siempre nos paramos desde nuestro discurso de hombre trans. Hay muchos que nos preguntan, bueno, ¿cuándo te vas a operar? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo siguiente para llegar a ser un hombre? Y en realidad nosotros no queremos llegar a ser un hombre. Eso es algo que siempre tratamos de plantear. Llegar a ser un hombre es cumplir con un montón de roles, un montón de parámetros que en realidad, si uno se piensa qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Entonces, siempre tratamos de hablar de nuestra construcción, como nosotros lo sentimos, y tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre lo que nos va haciendo sentir bien. A raíz de esto es que se visibiliza mucho, si bien también pasa en las mujeres trans, es mucho más visible en los hombres trans encontrar hombres trans que son gays,
hombres trans que salen con mujeres trans, que salen con chicos trans, y a raíz de esto es que empieza todo un debate de en realidad qué es orientación y qué es identidad. Porque cuando se plantea, bueno, si un chico trans está con una persona, con un hombre que no es trans, ¿por qué no se quedó de la misma manera? Iba a ser más fácil, no iba a pasar por un montón de cosas, y en realidad lo importante es siempre entender que la identidad es lo que uno siente y cómo se construye. Todos tenemos una identidad de género, todas las personas nos vamos construyendo como lo vamos sintiendo y como lo vamos deseando. Las mujeres no son todas iguales y los hombres no son todos iguales en cuanto a su construcción, pasa lo mismo en nosotros. Entonces, entender que mi identidad, la identidad de cada uno, no se modifica con quién nos relacionemos. Yo soy Gianfranco Rosales, yo tengo una relación con él y sigo siendo Gianfranco Rosales. Tengo con ella, sigo siendo Gianfranco Rosales, y con quien esté, sigo siendo la misma persona. No se modifica mi identidad. Lo que se modifica en ese caso es mi orientación, pero no me hace más hombre, más mujer, o todas esas cosas que siempre surgen en cuanto a con quién se relaciona uno. Digo, las relaciones entre personas son íntimas de cada uno, lo que se hace en una cama queda en la intimidad de cada uno y no determina una identidad de la persona. Y bueno, ustedes o algunos conocerán el tema también, lo que surgió el caso de este chico trans de Entre Ríos, que tiene pareja una chica trans y él está embarazado. Eso también generó un gran debate. No, son de Entre Ríos, de Victoria. Son militantes en Rosario, pero son de Victoria, que es Alexis y Karen. Y a raíz de eso se generó un gran debate, sobre todo televisivo, sobre este tema. Y muchas veces nos hacen las preguntas de que si uno se construye como hombre o como hombre trans, ¿por qué hace un retroceso y decide quedar embarazado? Y me parece interesante ver este tema porque es algo de lo que no se habla, es algo que es tabú, y es algo que genera muchas dudas y moviliza mucho a las personas estas preguntas. Algunos las hacen y otros no. Entonces, entender que es la decisión de cada uno, que por ejemplo, en mi caso, yo tengo una pareja que es una mujer trans, tengo pensado en algún momento quedar embarazado, y realmente es ir rompiendo con un montón de cosas y de explicar de que, bueno, a ver, yo no voy a ser la mamá, voy a ser el papá, soy una persona que decido gestar un embarazo. No es que decido ser mamá o tengo un instinto maternal, porque si hablamos de lo que es el instinto maternal, también se habla de que yo creo que el instinto maternal no existe en realidad, sino es algo totalmente impuesto. Cuando una nena es una niña pequeña, ¿qué se le da? Un bebé que aprenda a cambiar el pañal, que le dé la mamadera, y es todo esto que se va imponiendo, que si también a un hombre se le daría desde chico, también tendría ese instinto y no se diría, como se dice, bueno, es un inútil y no sabe cambiar un pañal. Pero ¿por qué no lo sabe? Porque nunca se le inculcó, y no es que la mujer lo sabe por instinto, es porque lo aprendió. Todo se aprende culturalmente, uno va aprendiendo, o sea, se les va imponiendo roles a las personas y uno los va interiorizando y los va multiplicando en el resto de la sociedad. Entonces, hablar de que es un instinto maternal y que el embarazo es propio de una mujer y que esto es propio de un hombre, es seguir estigmatizando y seguir guetizando y seguir pensando en un concepto machista. Una de las cosas que también de las que se habla es la gente por lo general acepta muchísimo más a un hombre trans que a una mujer trans. Y eso tiene un porqué, y es el porqué del machismo. Está bien visto, lo voy a decir utilizando palabras que usa la gente en general. Está bien visto que una mujer quiera progresar y quiera ser mejor y ser un hombre, y está mal visto que un hombre se rebaje a la altura de una mujer. Y esto no es algo que digo yo, es algo que lo piensan en el cotidiano de la gente, planteándole a muchas personas, bueno, a ver, ¿por qué está todo bien con un hombre trans y por qué no con una mujer trans?
Entonces, me parece muy importante empezar a hablar y a respetar lo que es la construcción individual de cada persona y siempre diferenciar lo que es la sexualidad de lo que es la identidad de la persona. No sé, ese es el aporte. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo. Desde lo legal, desde el reclamo que va más allá, digamos, de la visibilización cultural o los preconceptos o la discriminación. Cuando surge la ley de identidad de género, también el tema del tratamiento hormonal, no sé, a veces surge en la mesa de la diversidad desde el área de salud que tienen muchas dudas, muchas consultas respecto a eso. No sé si quieres hablar un poco de eso o hablar de ella. Puntualmente, ¿cuál sería el acceso a la salud en cuanto a los tratamientos hormonales? Si hay estudios, si ha habido avances, que muchas veces es lo que nos impiden a nosotros poder fundamentar en ese sentido. En realidad hay en ciertos lugares donde están los médicos capacitados para realizar tratamientos hormonales y cirugías y que realmente trabajen con personas de la diversidad, que son puntualmente, por ejemplo, en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Son muy puntuales los lugares donde podemos tener acceso a un tratamiento hormonal y a las cirugías. Pero esto en realidad se debe más que nada a la desinformación y también un poco al desinterés de las necesidades de las personas trans. Porque un médico endocrinólogo sabe perfectamente cómo manejar las dosis de las hormonas y qué efectos puede traer y qué efectos no. Y si no lo sabe, es responsabilidad de ese profesional interiorizarse y aprender sobre este tema. Entonces es un poco la comodidad de, bueno, yo no me desentiendo del tema, yo no lo sé, entonces no atiendo. Y así va pasando que en realidad tenemos 2 años de una ley donde tampoco estamos teniendo un compromiso real del Ministerio de Salud. Que el ministro Juan Mansur haya pasado 2 años y aún no haya reglamentado el artículo 11 donde habla de los tratamientos hormonales y de las cirugías, si él no toma ese compromiso para hacerlo, ¿qué más podemos pedir a los ámbitos de salud provinciales y municipales? Entonces, por eso siempre venimos reclamando que se haga un compromiso a nivel nacional para poder empezar a trabajar más. Nosotros lo que hacemos sí es ir capacitando nosotros a los médicos, o sea, las personas de la diversidad somos quienes capacitamos a los médicos en cómo nos tienen que atender, qué es lo que tienen que hacer, qué estudios nos tienen que mandar. Es algo completamente ilógico, ¿no? Pero es nuestra realidad actualmente, somos nosotros quienes capacitamos a los profesionales. Y entendiendo eso es que es un trabajo del día a día y de estar y de ir y de plantear cuáles son nuestras necesidades, cuando en realidad tendría que ser de los otros hacia nosotros. Y digo, en algunos lugares sí tenemos organizaciones donde podemos ir y capacitar, pero ¿qué pasa en esos pueblos, en esos lugares donde no llega la información? ¿Qué hacen las personas trans que viven ahí? No tienen los medios para interiorizarse sobre cuáles son sus derechos, cómo reclamar. Entonces, comparto lo que decía anteriormente, acercarse a las organizaciones, trabajar en conjunto. Digo, no es que decimos, organicémonos porque sí, porque queremos tener gente, por lo que sea, sino porque es necesario para empezar a hacer estos reclamos. En lo que plantea de ir, creo que nosotras desde ATA, el Grupo Transparencia, hemos estado trabajando con el interior de la provincia. Y cuando hablamos de red, tratamos de hacer una red que sea, cada referente local que sea de cada provincia, trabaja con el interior de su provincia, de cada localidad, a la cual vemos las necesidades, las transmitimos a derechos humanos, muchas veces viajado a Orán, Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, o sea, tenemos un contacto directo con toda la gente día a día. Eso pasa por las coordinadoras, para los que no sepan. Entonces de ahí crece lo que es
el conocimiento y las necesidades básicas desde el fondo, desde la raíz, desde la provincia hasta la capital, donde quizás es un poquito más leve, pero adentro de atrás la ignorancia nos está matando, nos está pasando un montón de cosas que yo trato de transmitir de la doctora Salim y bueno, antes a la otra comisión que estaba dentro de la mesa de la diversidad. Se ha creado con ese objetivo justamente de poder llegar a ejercer poderes centrales justamente y transmitir tanto justicia, salud, derecho, todas esas cosas. Y nos falta mucho, estamos comenzando, la ley de género es nueva y por ejemplo todavía no podemos terminar el debate de las ONG para poder ver cómo sacar los documentos. ¿Por qué? Porque no tenemos reticencia de parte de seguridad, de parte de los médicos, de parte del desconocimiento, no del conocimiento, porque no saben cómo tratarnos. Entonces, del momento que hay una ley de género, es luchar todo el día a día con la burocracia total, constante, para que podamos avanzar sobre esto. ¿Sí? ¿Qué querías preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, diga. Yo quería saber, Jean, cómo habían encontrado a los chicos trans en Salta. Si tenían información. Hay varios grupos de chicos en realidad. Algunos están bastante informados, otros están muy desinformados. Pero bueno, una de las cosas que iba igual a hablar ahora y presentarlo así en general es que el día de ayer ya conformamos el área de hombres trans de ATA Salta, así que para nosotros es un gran avance empezar a tener un grupo de hombres trans organizados acá en la provincia. Y bueno, ver un poco el tema de justamente trabajar sobre los que están informados, los que están desinformados, empezar a multiplicar toda la información y que realmente haya una visibilidad de todas las identidades dentro de Salta. Hablamos de una provincia que de todas maneras está bastante avanzada en lo que es diversidad. Hay otras provincias donde ni siquiera las ONG cuentan con el apoyo del Estado. Pensar en otras provincias donde este tipo de jornadas de 3 días, donde se hacen diferentes actividades y estén presentes secretarios, ministros, todo, personas específicamente del Estado, en otras provincias no existe. Y ver a Salta como bastante avanzada en lo que es la temática de la diversidad. Y bueno, y ahora a partir de ayer teniendo otro eje a sumar, que es el grupo de hombres trans que se está empezando a sumar y están interesados en trabajar y empezar a fortalecer y alcanzar todas esas necesidades que son diferentes a las que tienen las mujeres trans.